Desde hace muchos años, Tijuana ha asegurado que su futuro depende del comercio internacional. Tuvo una franquicia de zona libre que permitió que su economía floreciera. Posteriormente tuvieron que enfrentar una competencia desleal en muchas ocasiones, según se escuchaba la queja del empresariado local, hasta que lograron constituirse, consolidarse, para poder enfrentar la oferta y la demanda de un comercio que tiene características internacionales. Porque la región nuestra, Tijuana-San Diego, independientemente de la frontera política, geográfica que los separa, tiene un mismo propósito, una misma encomienda: hacer que sus respectivos pueblos vivan mejor trabajando, educándose, conociéndose, sirviéndose unos a los otros. Desde hace muchos años, la cercanía política, vamos a mencionar a Frank Curran, por ejemplo, a quien tuvimos la oportunidad de tratar muchas veces, a Pete Wilson también, Maureen O'Connor también, y siempre decían que la zona debería ser considerada como el principio de un fin determinado. Juan Alesio llegó a decir que en San Isidro y en Tijuana arrancaba el progreso no solamente de la geografía nacional, sino de nuestro continente hispano hablando. Y parece ser que todos han tenido razón, pero estamos llegando a los acontecimientos en los que, vistos en el escenario internacional, el nuevo alcalde de San Diego es un protagonista increíble, Bob Filner. Él dijo: yo quiero servir a las dos Californias, el pedacito que me toca como alcalde de San Diego y las relaciones que tengo con Tijuana. Es más, dijo, voy a poner una oficina del gobierno de San Diego en la ciudad de Tijuana para estar más cerca de todo aquello que necesite la atención de un gobierno estadounidense. Para hablar de todo eso, claro que se trata de representantes generacionales. Le pedí al señor Karim Chalita, presidente del Comercio Organizado de Tijuana, que nos hiciera favor de acompañarnos en este programa que tiene la finalidad de analizar los hechos que a nosotros nos benefician o que de alguna manera, en su caso, nos perjudican. ¿Cómo le va? Muy bien, don Oscar. Me da mucho gusto que haya aceptado usted la invitación, porque pues estamos viendo que en la modernidad es el comercio milenario. Los fenicios hace miles de años, en los desiertos áridos, tenían el trueque como moneda. Te doy 20 camellos por unos cuantos sacos de dátiles, etcétera, etcétera. Intercambiaban productos, pero también servicios. Y ahora vemos cómo los ejemplos sobran. Hubo uno muy considerable de don Cirac Baloyán. Él tenía una tiendita que se llamaba Toma y Daca. En el centro de la ciudad, precisamente. ¿Sí? Es algo tan entrañable en usos y costumbres de una población. Toma, te doy la mercancía; daca, dame el dinero. Y en ese toma y daca
se convirtió en algo internacional. De ahí se fue a lo infinito. Es decir, vamos a tener una fábrica de cigarrillos, vamos a tener centros comerciales, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo demás. Pero ese es solamente un ejemplo, son muchísimos, muchísimos. Su papá mismo. Así es. Su papá mismo vino cuando era muy jovencito, vio que el comercio de la salud estaba intocado casi, había hospitales que eran oficiales, bueno, y el sector privado, ¿por qué no puede tener un hospital? Y desde la década de los 50, el hospital de su familia sigue donde mismo. A la fecha todavía. Y sirviendo a las gentes. ¿Qué quiere decir esto? Que Tijuana en ese sentido es una ciudad irrepetible. ¿Por qué? Porque se va renovando nada más generacionalmente. Hay negocios que deben tener en este momento el mando en una quinta generación. Los señores Fimbres, por ejemplo. Y ahí van, en el mercado número 100, como comenzó en la calle Quinta con un mercadito chiquito. Quinta y Niños Héroes, precisamente. Sí, en la zona libre. Y así son muchos, 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 infinitos, los ejemplos que podemos seguir. Pero han pasado los años, estamos ya en pleno siglo XXI, hemos avanzado 13 años ya con el que comenzamos. ¿Cómo es el comercio internacional desde la óptica de quien dirige a los comerciantes organizados de Tijuana? Claro que sí, don Oscar. Pues muchas gracias por la invitación. Sin lugar a duda, yo creo que parte de la institución del comercio tiene mucho que ver precisamente la labor que viene haciendo el periodismo hoy en día aquí en la ciudad de Tijuana, porque tienen el expediente perfecto del esfuerzo de las familias tijuanenses, de todas aquellas personas que en su momento llegaron con el ánimo de construir un legado, establecer raíces aquí en la ciudad y precisamente darle unas mejores condiciones de vida, como vienen muchas personas migrantes o de otros países o de aquí mismo de la República Mexicana, ¿no? Hoy en día el comercio de la ciudad de Tijuana tiene una característica muy singular, ¿no? Ahora es un comercio, como siempre lo fue, lógico, con una serie de iniciativas que no necesariamente nacen del tijuanense. Y lo comento porque hay muchos migrantes que le han apostado su patrimonio a Baja California. Y por otro lado, aquellas generaciones, como ya comentó, que son propias de aquí, esas sí van fecundando las raíces, van cultivando el futuro y van teniendo una visión completamente diferente. Y por lo que comentaba precisamente por el ahora alcalde de San Diego, Bob Filner, ¿no? Bob Filner identifica claramente que en una ciudad ya de más de 100 años, 120 y tantos años de existir, se puede hacer eso y más. ¿Por qué? Porque tanto Tijuana le debe mucho a San Diego como San Diego le debe mucho a Tijuana. Hoy en día es la zona metropolitana binacional y sobre todo con la característica de ser hispana, latina, más grande que existe. Y eso ha ayudado mucho a fortalecer la relación económica, la relación cultural, la relación social de esta zona precisamente. Y Tijuana está pues en el corazón precisamente de muchas de esas personas que se esfuerzan. El comercio internacional, más allá de la cantidad de exportaciones que escuchamos, que a nivel macroeconómico tienen esos números tan rimbombantes que en ocasiones pues los queremos alcanzar por ser idealistas, pero el comercio internacional lo caracteriza aquí en la ciudad el 70 o el 80% de los comerciantes que se ganan la vida en cada una de las colonias de la ciudad de Tijuana. Y también qué interesante es definitivamente compartir una visión, en este caso con un funcionario de Estados Unidos, donde ve claramente la importancia de establecer una oficina en la ciudad de Tijuana. Sabemos que gran parte de los integrantes ahora de su gabinete tienen muy buena identificación con la comunidad de Tijuana.
Ojalá, y lo mismo viéramos, lógico, con las personas que están hoy en día en el gobierno federal entrante y que se pueda compartir precisamente esa misma actitud, ese tipo de decisiones donde digan los bajacalifornianos, los tijuanenses, los mexicalenses tienen una silla en las decisiones del comercio. Hoy en día el 70% o 80% me atrevo a decir de la actividad productiva de la ciudad que radica en el comercio son micro y pequeños negocios. Motivado todo esto en micros y pequeños precisamente por la afectación de la economía a nivel internacional. La crisis económica mundial vino a recrudecer las finanzas de muchas empresas que estaban a nivel medio o a nivel grande y obligó a muchos empresarios a convertirse en microempresarios y defender su patrimonio. Y por otro lado, las personas que no tenían oportunidad de buscar el empleo, hoy están dentro de ese régimen y dentro de ese régimen están defendiendo sus negocios. Y la interacción económica que se tiene con el sur de California, sobre todo, donde existe una apertura de mercado muy diferente a la apertura de mercado que tenemos nosotros aquí como zona norte o noroeste, ¿sí? Bajo las condiciones o los esquemas que tiene California, nos permite a nosotros, o más bien, estamos casi obligados a tener que proveernos de mercancías o de insumos precisamente del sur de California para comercializar aquí y satisfacer las necesidades que tiene nuestro mercado local. Esas son las condiciones que hoy en día están viviendo muchas personas que defienden sus negocios. Llámesele una tienda de electrodomésticos, de prenda confeccionada, de calzados, una tienda de novedades, o incluso, me atrevo a comentar, hasta de una misma segunda. Todos este tipo de negocios, o los prestadores de servicios y los restaurantes, todos este tipo de negocios aglutinan la mayor cantidad de esfuerzos para precisamente proveer todas aquellas mercancías que se demandan aquí arriba en regional en el sur de California. Ese esfuerzo complementado entre dos organizaciones que hablan diferentes idiomas y que están en geografías cercanas pero al mismo tiempo distantes, están lejos del abismo fiscal que en los últimos 2 o 3 días estamos escuchando. Fíjese que curiosamente acaba de tocar, pues como quien dice, el talón de Aquiles, ¿no? Precisamente del comercio. Sí, definitivamente me gustaría comentar, pues hoy en día, lamentablemente, el esquema de competitividad o la plataforma con la que el comercio común le gustaría estar, y usted hizo referencia hace unos minutos de ello, fue precisamente la zona libre. Si la actividad productiva de aquí en la región y sobre todo la del comercio estuviera trabajando bajo un esquema real, palpable realmente, eso le permitiría en determinado momento al sector productivo tributar mucho más, mucho más. ¿Por qué se lo comento? Porque hoy en día la gran cantidad de empresas que están dadas de alta están precisamente bajo el régimen de pequeño contribuyente. Y lógico que ese esquema se creó precisamente para fortalecer las finanzas de los estados y sin lugar a duda para apoyar a la micro o a la pequeña empresa. Si estas empresas se les diera, o estas familias que están haciendo ese esfuerzo, se les diera la posibilidad de competir, y comentamos porque la palabra competir, porque nuestra zona tiene un mercado de competitividad por 2 motivos. El motivo principal es que tenemos una economía cautiva de aquí regional. Esa economía cautiva la genera el mismo local, el residente de Baja California. Y por otro lado también la genera el migrante, ya sea que venga de distintos estados de la República Mexicana o el mismo migrante deportado en determinado momento que recibe. Entonces tenemos una carga social. Entonces ya por ende tenemos que tener la necesidad de competir todavía más. Y la más grave es la fuga del consumo que se genera hacia el sur de California. Entonces el no contar precisamente con un esquema para poder ofertar bajo las mismas condiciones que te exige el mercado, porque el mercado es el que te le exige,
ese esquema de competitividad, dejar de recibir 6,000 millones de dólares, ya estamos creando nosotros una carga muy seria precisamente para la ciudad de Tijuana o para el Estado. Vamos a hacer una primera pausa, es pequeñita, ya volvemos. Gracias. Estamos de regreso, señor Chalita. Esas fugas que tienen un costo, que tienen un precio, ¿no? 6, 7 mil millones de dólares al año, y que están representadas por las larguísimas filas, hasta 3,000, 3,500, 5,000 gentes estuvieron formadas en los días previos a la Navidad para ir a comprar al otro lado. Pero deben tener una explicación no en el reportero, no en quien hace periodismo social, no, en ustedes. ¿Ustedes se lo explican? Sí, claro. Pero ¿cómo se lo diríamos a nuestra audiencia? Mire, el consumidor, lógico, el que tiene la posibilidad de recurrir al sur de California, a San Diego, a comprar los artículos, lo motiva tres factores, primordialmente. Uno es el precio. Estamos hablando de mercancías de consumo final, ya para uso personal, don Oscar. Estamos hablando de electrodomésticos, electrónicos, prenda confeccionada, relojes, joyería, zapatos, etcétera, etcétera. Estos artículos